Gloria a Dios, aleluya, muy bien. Bueno, saludo a todos los amigos, hermanos que, bueno, sintonizan esta hermosa señal. Los saludamos a todos con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Quien te habla y te saluda, el evangelista Lucas Esteban Romero. Y bueno, te doy la bienvenida a este nuevo programa de Una Cita con la Vida que comienza. Gloria a Dios, así que bueno, muy agradecido al Señor, hermanos, de poder estar nuevamente en este lugar, compartiendo este espacio, ¿sí? O sea, estando acá, tratando de traer esto, ¿no? El mensaje de Dios, la palabra del Señor, también compartiendo alabanzas, y lo que, bueno, Dios vaya poniendo en nuestro corazón a través de esta hora y media aproximadamente que estaremos en este lugar, amén. Así que bueno, saludo a todos los amigos, a todos los hermanos, como ya dije, saludo también, bueno, al pastor Roberto, a la pastora Luisa, a cada uno de los hermanos que componen el Ministerio Estanque de Bethesda, los bendecimos a todos en el nombre de Jesús, y a todos los amigos, como hablaba recién, que le abren, la puerta de sus hogares a esta hermosa emisora, ¿sí? La 96.7 Radio Estanque de Bethesda, obviamente para ser bendecidos por el Señor. Damos gracias a Dios, hermano, por esta tremenda bendición. Y bueno, vamos a estar, te voy a estar compartiendo las vías de comunicación para que, bueno, en este día te puedas comunicar con nosotros. Lo podés hacer a través del 11 54 77 39 75, 11 54 77 39 75. También tenemos el Facebook de nuestra iglesia, que es Iglesia Evangélica Pentecostal Estanque de Bethesda, Iglesia Evangélica Pentecostal Estanque de Bethesda. Así que bueno, esas son nuestras vías de comunicación para que te puedas estar comunicando con nosotros. Principalmente, como siempre digo, es para pedidos de oración. Si tienes algún pedido de oración urgente, vamos a estar orando por tu vida, creyendo obviamente en el poder del Señor, que Dios tiene poder para orar en tu vida, en tu hogar, en tu familia, bueno, en el problema o circunstancias que estés atravesando. Bueno, también si querés un tema musical, lo podés pedir, estos que suenan a través de toda la transmisión de la FM 96.7. Y bueno, si querés una perlita bíblica, te vamos a estar compartiendo si lo pedís. Pero bueno, palabra vamos a compartir y en abundancia, como siempre prometemos, abundante palabra del Señor, que es lo que realmente estamos necesitando. Como hijos de Dios, necesitamos ser nutridos por la palabra, que es algo que hay muchos que no lo hacen, ¿sí? Y le dan más lugar a la estructura y al culto, y no tanto a la palabra del Señor, que es lo que nosotros estamos necesitando, ¿sí? Ir a la palabra, ir al mensaje bíblico, ¿sí? Que eso es lo que nos ayuda. ¿Por qué tenemos un problema hoy de pecado en las iglesias? ¿Por qué tenemos una generación tan débil? Y es por esto, porque no estamos llenos de la palabra del Señor. Cuando empezamos a descubrir los secretos de la palabra de Dios, empezamos a ver el poder que tenemos en nuestras manos. Nosotros tenemos poder, yo tengo poder en mi mano, hermanos, y es el poder que dice la palabra de Dios que tengo, ¿sí? Y obviamente nosotros nos conectamos a través de la fe, pero hay muchas artimañas satánicas que el diablo utiliza para inhabilitarte a vos, ¿sí? A vos, hermano, a vos, hermana, que me estás escuchando, para inhabilitarte como hijo de Dios y decirte, no, vos no tenés la unción, mentirosos. Sí, yo la tengo, la Biblia lo dice, que nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Y qué dice? ¿Que la unción del Santo se va de nosotros? No, la Biblia dice que la unción esta permanece en nosotros. Esto lo dice en el libro de Primera de Juan. Entonces tenemos que leer la Escritura. Nosotros tenemos la unción, yo tengo la unción. Vos tenés la unción, hermano. Sos lleno del Espíritu Santo, tenés la unción. La unción está en vos, la unción permanece en vos. Ahora el tema es que vos le des lugar a la unción, que vos te dejes influenciar por esa unción que está en nosotros, que está en nuestros miembros. Gloria a Dios. Y a través de la palabra, porque acá el tema, lo que la unción, ¿sí? Repliega, vamos a decir así, y funciona y empieza a obrar, es a través de las palabras de fe, a través de la palabra de Dios, que esta es la mayor profecía. Toda esta palabra es palabra de fe abundante. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, a través de la Escritura, la antigüedad nos hablaba de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir el Cristo. La Biblia lo profetizaba, era Dios hablando a través de sus siervos, los profetas, todo lo que iba diciendo en la antigüedad. Y se iba repitiendo de generación en generación por la fe de que un Mesías iba a llegar. Dios se lo reveló a Abraham y de ahí en adelante todos empezaron a hablar de este Mesías, que era obviamente Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Y la palabra se cumplió. ¿Por qué? Porque se utilizó
a través de la fe. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos la misma herramienta, nosotros tenemos palabra de Dios y a través de la fe nosotros vamos a conseguir los beneficios que nosotros tenemos a través de la palabra del reino. Así que empezá a utilizarlo. Gloria a Dios. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es el tema de la justificación. Un tema que muchos lo toman tal vez muy al extremo, ¿sí? De la justificación, ya a tal punto de que se van al mundo pensando que ya están justificados. Y tenemos el otro punto, que también es el otro extremo, por eso los extremos son malos, de pensar hasta incluso que no estamos justificados y haciendo nulo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? O sea, tenemos dos puntos. El punto tal de decir estamos recontra justificados ya, no necesitamos ir a la iglesia, no necesitamos tal vez guardar una vida de santidad, tener una vida que agrade a Dios. No, porque ya estamos justificados, entonces Dios nos perdona todos los pecados. Ya es una liviandad tremenda. Y por el otro lado tenemos, como le digo, el súper extremo del otro lado, donde pensamos que no estamos justificados, ¿sí? Y ya nos vemos como pecadores y nos vemos como que nunca tenemos perdón de nuestros pecados. Y yo digo, tenemos que leer la palabra porque nosotros tenemos el perdón de pecados, ¿sí? La Biblia habla de que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Pero ojo, claro, hay que verlo. ¿Con qué? Con los ojos de Dios, con los ojos de la fe. Y la guía del Espíritu Santo que está en nosotros. Y hoy vamos a estar tocando esos temas puntuales. Vamos a estar yendo al libro de Romanos. Ahora en un momento vamos a estar metiéndonos de lleno ahí, obviamente con la guía del Espíritu que está en nosotros, porque la unción está en mí, gloria a Dios, y esa unción permanece en mí. Y yo sé que a través de esta onda radial, a los que están escuchando en este mediodía, el Señor los va a bendecir de una manera tremenda y poderosa. ¿Para qué? Para que te saques esa idea hueca del diablo, de que no estás justificado. Y si tal vez tenés esa otra idea hueca de Satanás, de que ya estás recontra súper justificado y que no necesitas vivir una vida que agrade a Dios, bueno, hoy es el día donde el Señor tal vez va a cambiar tu expectativa, va a cambiar esa mirada rara, gloria a Dios, a través de la luz de la palabra de Dios. Porque acá lo que necesitamos es luz. Y la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es lumbrera, es luz a nuestros caminos. Eso lo decía el salmista David. Entonces, tenemos que prestarle atención a la palabra de Dios. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por esta bendición, por este comienzo de este programa bendecido, ¿sí? Y vamos a estar yendo ahora mismo al primer tema musical del día de hoy. Y yo te digo a vos que estás del otro lado, no te muevas, quédate ahí, porque hoy vos vas a tener una cita con la vida. Si estás cansado de la vida, si estás cansado de soñar, sueños que nunca se realizan, abre tus ojos y ve la luz. Rinde hoy, rinde todo a Cristo. Él calma la ansiedad del corazón. Todo a Cristo, en Él está la vida y el perdón. Si en tu mente estás confuso, si en tu hogar hay desensión, Cristo la ofrece en su amor. Rinde hoy, rinde todo a Cristo. Él calma la ansiedad del corazón. Todo a Cristo, en Él está la vida y
está la vida y el perdón. El calma la ansiedad del corazón. Si en él está la vida y el perdón. Estás escuchando Una cita con la vida. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. La gloria es, la gloria es. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó aquí. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, dígalo. Gozo en mi alma y en mi ser. Y es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma. Gloria a Dios, aleluya, muy bien mis amados, aquí continuamos con más programa y estamos aquí a través de la FM 96.7 Radio Estanque de Bethesda y estás en este tu programa, Una cita con la vida. Muy bien mis amados, estamos comenzando, gloria a Dios, este hermoso programa y vamos a ir, como les dije al principio de este, ¿sí? Vamos a ir a la palabra, Dios, vamos a hablar de este tema, que es el tema de la justificación.
¿sí? La verdadera justificación, en realidad, que es la que nos habla la Escritura, la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Romanos, hermano. Vamos a comenzar con un pasaje bíblico. Vamos a leer un solo versículo, luego vamos a empezar a nadar en la palabra del Señor. En realidad vamos a ir al libro de Romanos y vamos a ir nadando en estos versículos, en estos capítulos, ¿no? En el capítulos 4, 5, 6, 7, 8, que son los que nos hablan de todo esto que nosotros tenemos que estudiar, ¿sí? Vamos a ir al libro de Romanos, vamos al capítulo 5, hermanos, y vamos a leer desde el versículo número 1. Si tiene una Biblia, tómela y lea conmigo, y vamos a ir estudiando este pasaje bíblico, gloria a Dios, para que sea de bendición para nuestras vidas. Mire lo que dice, hermanos, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Qué tremendo, hermanos. Sea bendito el Señor. Damos gracias a Dios por esta bendición, ¿sí? De poder escuchar la palabra de Dios, de poder recibir la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿sí? Recibir la palabra. Una cosa es oírla y otra cosa es recibirla, ¿sí? Por eso Jesús siempre hablaba de el que tiene oído para oír, oiga, ¿sí? Porque acá el tema es recibir palabra. Nosotros vemos que en la explicación del capítulo 4 de Marcos, en la parábola del sembrador, habla de que el que cae en buena tierra es aquel que escuche la palabra y la recibe, ¿sí? Recibe la palabra. Justo la semana pasada hablábamos de esto, recibir la palabra. Entonces tenemos que recibir, por fe la recibimos. Entonces yo escucho la palabra y por fe la recibo, es mía, es mi palabra. Dios me está hablando a mí, la tomo y la hago. Si Dios me dice cambiar, hermano, tengo que cambiar. Si Dios me dice amar, ¿qué tengo que hacer? ¿Odiar? No, tengo que amar. Y el diablo me dice, pero qué, escúchame, ¿cómo vas a amar a ese sinvergüenza? Pero la Biblia dice que ame. ¿A quién le hago caso? ¿Al diablo? ¿O a Dios? ¿Soy mejor que Dios? ¿Soy mejor que la palabra? No, amá. Entonces, tenemos que obedecer la palabra del reino. ¿Sí? Que esta es la palabra de Dios, la que nos instruye y la que nos va a hacer llegar, hermano, no nos engañemos, al reino de Dios. ¿Sí? Por la fe a la palabra, vamos a entrar al reino de los cielos, ¿sí? Entonces tenemos que ir, porque la Biblia dice que en el reino de Dios cosa inmunda no entra. Entonces tenemos que ir viendo los parámetros que tenemos, ¿sí? Y que son los que nos va a ir enseñando Dios. ¿A través de quién? De su palabra, a través de su palabra. Por eso acá nosotros tenemos maestros, tenemos pastores, tenemos ministros que nos enseñan lleno del Espíritu Santo, porque para esto hay que estar lleno del Espíritu Santo. Porque hoy en día tal vez mucha gente quiere hablar la palabra de Dios. Por eso veo que la Biblia dice que se van a amontonar maestros, ¿sí? Y que van a hablar, ¿qué? Conforme a sus propias concupiscencias, Entonces la gente tiene necesidad de oír, pero no se quieren sujetar, ¿me entiendes? Entonces tienen necesidad de estar como que le digan, estás bien con Dios, no pasa nada. Entonces ellos se van a amontonar maestros, como pasa hoy. Tenemos maestros de toda índole, pero no son guiados por el Espíritu y mucho menos conforme a la Escritura. Entonces escuchamos cada barrabasada, cada cosa aberrante que esté en contra de la Escritura, ¿sí? Hace poco escuchaba acerca del suicidio, bueno, por Dante Gebel, que todo el mundo lo conoce, y él hablaba y decía que el suicidio no pasaba nada, que una persona que se mate no pasa nada porque la gracia es más grande que Dios. ¿Dice eso la palabra? No, al contrario, dice que el templo, o sea, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y que, este templo está hecho con las manos de Dios. Y que si alguien lo daña, o sea, si alguien mata a este cuerpo, dice que es condenado. La palabra es clara, hermano. Y por más gracia abundante que haya, si nosotros somos desobedientes a la Escritura, estamos mal. Entonces vemos que hay
espíritu de error ahí, donde la gente se cree mejor que Dios y más buenos que Dios, y ahí lo tenemos que eliminar. No somos más buenos que Dios. La Biblia dice que nosotros siendo malos, nosotros somos malos. ¿Se da cuenta? Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre? Él es bueno. Jesús, cuando el joven rico le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, no me llames bueno, hijo. No, yo no soy bueno. Hay uno solo que es bueno y ese es Dios. Ni siquiera Él se dejó llamar bueno. Ahí se da cuenta que Jesús no estaba solo, porque si no le hubiera dicho, qué bien, sí, te diste cuenta que soy bueno, porque él era Dios, supuestamente los unicitarios, no los Jesús solo. Pero no, él dijo, no, a mí no me llamen bueno, a él, porque él es el único bueno. Entonces, ¿somos más buenos que Dios? No. Y si su palabra está escrita por algo. Yo no puedo borrar la palabra de Dios, porque la Biblia habla que hay condenación para el que le quita y para el que le agrega, porque hay muchos que le están agregando. Pónganle al lado algo, escríbanle al lado. No, está escrito, no le agregue, no le quites. Entonces ahí nosotros sabemos quiénes son los anticristos, sabemos quiénes son los que vienen a hacer mercadería del pueblo de Dios, quiénes son los que vienen a corromper a la iglesia, y nosotros tenemos que estar obviamente llenos de la palabra de Dios y siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te va a mostrar, te va a revelar, y vos tenés que escuchar, tenés que recibir la palabra, ¿me entiendes? Recibir la palabra, por fe la recibimos. Entonces vamos viendo la luz de la palabra y la Escritura te va enseñando. Ahora vamos a hablar de la verdadera justificación, de lo que realmente hizo Cristo por nosotros. Y vamos a comenzar con el padre de la fe, que fue Abraham. Nosotros leíamos acá que decía, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Sí, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos paz. Yo no sé cuántos sienten la paz con Dios, ¿sí? Si vos no tenés paz con Dios, entonces le estás haciendo al mentiroso, porque acá dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios. Yo tengo paz con Dios. Yo soy un hijo amado de mi Padre Celestial. Él me ama y yo lo amo a Él, porque Él me justificó, Él me limpió, ¿sí? Y vamos a ir al padre de la fe, porque Él fue el que principió todas estas cosas, que fue Abraham. Mire lo que dice la Escritura. Vamos a ir al capítulo 4 del libro de Romanos, y aquí él hablaba, ¿no? Luego de hablar de que no había ninguno solo justo, luego de que enseñara el apóstol de que a los romanos, ¿no?, de que la justicia era por medio de la fe. Bueno, ahora empieza a hablar del ejemplo de Abraham. Y mire lo que dice. ¿Qué pues diremos? Comienza el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló? Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aleluya. Bueno, y sigue hablando, ¿no? En el versículo 6, estamos leyendo el capítulo 4. Verso 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aleluya. Ahora, acá estaba hablando de Abraham, y decía, ¿qué pues? Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. Claro, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios, claro, porque acá hablamos de las obras. Y Abraham, nosotros lo sabemos, que era igual que todos. Igual que usted, igual que yo. Pecadores, ¿sí? Ya el pecado había entrado en Adán y toda la raza humana estaba contaminada con el pecado. Adán estaba contaminado con el pecado. Ahora, él dice, ¿qué halló
Abraham según la carne? Nada. No fue por obras, no tenía obras de un hombre justo, ¿sí? No tenía obras de, vamos a decir así, era un pecador, ¿sí? Estaba el pecado en él. Ahora, ¿qué pasó? Él creyó a Dios. Se le reveló Dios, se le reveló el mensaje de Dios y Abraham creyó, ¿sí? Creyó a Dios. Ahora, no por obras, porque él no tenía obras buenas, él fue justificado por Dios. Dios lo justificó a él. ¿Me entiendes? Por la fe de él, por la fe de Abraham. Abraham creyó y fue justificado. ¿Qué significa justificado? Y que dice acá, como decía, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Porque, está bien, puede ser muy bueno, qué sé yo, pero acá el tema es la naturaleza pecaminosa que llevamos adentro. ¿Se da cuenta? Porque usted dice, no, yo no robo, no tomo, no fumo, pueden decir muchas personas. Pero no importa esas cosas. Por más bueno que sea el hombre, necesitamos remisión de pecados. ¿Quién hizo la remisión de pecados? Cristo en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Fue el sacrificio perfecto, ¿sí? Ahora, tenemos que ir y aceptar lo que él hizo por la fe para ser justificados, para que esos pecados sean perdonados. ¿Me entiendes? Entonces Abraham no tenía a Jesús como lo tenemos nosotros. Abraham, por la fe en lo que le habló Dios, él creyó. Y por esa fe, él fue justificado. ¿Sí? ¿Quién lo justificó? Dios. Entonces Dios le dio, lo justificó y le habló a Abraham como un hombre santo. O sea, ¿quién santificó a Abraham? Dios. Por la fe de él. ¿Me está entendiendo? Ahora, claro, acá está el tema. Porque esto sigue hablando. Como les digo, no había obras ahí en Abraham, ¿sí? No se escuche bien hasta el final porque este es un tema muy tremendo, porque hay confusión de todas partes, pero el Espíritu Santo da luz, la palabra de Dios da claridad, obviamente. Y dice, pregunta en el versículo 9 del capítulo 4, aquí el apóstol dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? O sea, para lo de la circuncisión, dice, ¿cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino estando incircunciso, obviamente. Recibió él la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Sí? No fue por la circuncisión, no, eso fue una señal. No es que él se circuncidó porque y después Dios le... No, él fue justificado antes. ¿Se da cuenta? Bueno, después Dios le dio la circuncisión para él ser justificado, como señal. Y le dio un nuevo pacto, o sea, habló con él y le dio promesas y demás. Ahora, dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque el apóstol Pablo hablaba de que la circuncisión no es nada y estar circunciso o incircunciso es nada. Entonces acá el tema acá es la fe, ¿me entiendes? Que fue lo que obró desde el principio en la vida de Abraham. Ahora, ¿qué dice? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Él creyó y fue justificado. ¿Me entiendes? O sea, él creyó y por su fe fue justificado. ¿Sí? Él creyó a Dios. ¿Me entiendes? Y Dios lo justificó. Y Dios produjo, que ahora vamos a ir viendo eso. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce, ¿qué dice que produce la ley? Ira. ¿Por qué produce ira la ley? Porque saca a luz el pecado. ¿Me entiendes? Porque la gente no podía justificarse por la ley, lo dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sacaba a luz la ley? El pecado. ¿Sí? De que la gente era pecadora, o sea, eran inculpados del pecado.
bueno, después Dios le da a través de Moisés lo que era la ley de los sacrificios, para que a través de esos sacrificios ellos puedan ser justificados por medio de la sangre de ese animal. Pero lo que producía era ira. ¿A quién? A la justicia divina de Dios. Porque nosotros tenemos que entender que Dios tiene un carácter divino y que el pecado choca, va en contra del carácter divino de Dios. Entonces, la ley produce ira a esa justicia divina de Dios. Ahora, ¿qué dice acá? Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Este es Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padres de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, ¿sí? Porque se veía viejo, dice, siendo de casi 100 años, dice acá el apóstol, o de la esterilidad de su esposa, ¿sí? De la matriz de Sara. Tampoco dudó, dice por incredulidad, de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él se fortaleció en fe, que ahí está el secreto, ¿sí? Él no dudó, creyó esperanza contra esperanza. Claro, él creyó a Dios y creyó de que realmente él era fiel y justo, como dice aquí la palabra. Mire, más abajo dice plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios se le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, vemos acá que Abraham creyó, y no solamente para, gloria sea el nombre del Señor, no solamente para él, sino para también nosotros, ¿sí? O sea, él abrió un camino enorme a través de la fe, y para el pueblo de Dios, que iba a ser el pueblo de la fe, ¿sí? De los que iban a ser justificados por la sangre de Jesús. Ahora dice, con respecto a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, ¿sí? Señor nuestro. ¿Qué dice? El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Muy bien, Jesús. Ahora, él fue realizada una promesa a Abraham mediante la fe. ¿Me entiende? Esto es como hoy. Usted recibe la palabra de Dios y está en usted creerla o no creerla. Entonces, si usted se aferra a la fe, usted recibe. Si no se aferra a la fe, si no se aferra al creer a Dios, entonces usted no recibe nada. Entonces decimos, ay, ¿pero dónde está Dios? Y Dios, la palabra está dicha. Ahora, yo no sé a cuánto se le habrá revelado ante Dios, o a cuántas personas, porque Dios es grande, y tal vez llamó, y tal vez vio a mucha gente, y tal vez vio a muchos pero pocos creyeron, ¿sí? O sea, Abraham creyó, y nos resalta que Dios lo hizo padre, ¿sí? De los creyentes en fe. Ahora, como le digo, acá depende el creer. Usted cree, recibe, porque acá el creer. Es más, el Evangelio está sujetado al creer. Nosotros vemos que dice que el San Juan 3:16, ¿sí? Que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel, dice que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿sí? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, fe, no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces está sujeto al creer, a la fe. Si usted cree, recibe. Si no cree, no recibe, ¿sí? Entonces está la fe. Ahora, sigamos más adelante, porque esto es un tema largo y el horario nos corre. Dice, resultado de la justificación en el capítulo 5. Justificado, eso es lo que leíamos nosotros.
justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea, por la fe tenemos entrada a esta gracia poderosa que es en Cristo Jesús, de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y vemos que dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, escuche eso, Cristo murió por nosotros. No existían obras en nosotros, hermano, ahí. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria a Dios. Y acá, en el versículo 12, nos empieza a hablar de Adán y Cristo, ¿sí? Y nos empieza a explicar qué es lo que vamos a estar leyendo, porque la palabra es la que nos da luz, y vamos a ir desarrollando este tema, porque acá nosotros leíamos que estamos justificados por la sangre. Yo no sé cuánto lo pueden creer de lo que están del otro lado, que están justificados por la sangre. Como digo, hermano, esto no nos da pie al pecado, no, eso tenemos que sacarlo de la idea de la cabeza, porque Él vino a perdonar los pecados, ¿sí? Él se vino a llevar. La Biblia dice que hay remisión. Remisión de pecados significa enviar lejos. Eso significa remisión. Sacar lejos, o sea, llevar lejos. Y la Biblia habla de que nuestros pecados fueron sepultados en lo profundo del mar. Entonces ya no está el pecado en nosotros, hermano. ¿Cómo vamos a vivir en el pecado? Ahora lo vamos a ir leyendo, porque capaz que algunos dicen, no, ¿qué está diciendo, hermano? No. Bueno. Miren, acá nos habla de Adán y Cristo. Dice en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos. Dice en el versículo 13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, o sea, por eso Abraham estaba en pecado, él vivía en pecado, no estaba la ley, pero el mundo estaba en pecado. Dice, dice, no obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Acá dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, no se inculpaba de pecado. Pero, ¿qué dice? No obstante, reinó la muerte. O sea, estaba la muerte reinando, estaba el mal imperando, ¿sí? O sea, había maldad, había transgresión, había inmundicia, había pecado, Y dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron. Dice, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora dice, pero el don no fue como la transgresión, que acá vamos a ir viendo. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así como el pecado entró por un hombre y por un hombre manchó a todos, el don, mira, acá los vamos viendo, así como entró el pecado por un solo hombre y arruinó a toda la raza, dice, pero el don no fue como la transgresión, dice. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó,
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Entonces dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso que el Señor decía que Él no vino a abrogar la ley, sino que Él vino a cumplirla, ¿sí? Porque la ley es perfecta, la ley es buena, ¿eh? La ley era de Dios, obviamente, ¿sí? Entonces no era mala. El problema era el mundo, el problema éramos nosotros, que estábamos vendidos al pecado, ¿me entiendes? Pero la ley era buena, ¿sí? La ley es buena hasta el día de hoy, sigue siendo buena. Por eso que habla de que el que peca, que es algo que el pastor Roberto siempre enseña, que el que peca en la gracia traspasa también la ley, ¿me entiendes? Porque nosotros somos justificados por la fe en Jesús, que ahora lo vamos a ir viendo más, pero Cristo vino a cumplir. Nosotros vemos que Adán pecó él. Y por él, ¿sí? Por ese pecado, él salvó a todos. Por ese pecado, él mató a todos. Y hasta el día de hoy el pecado, porque el pecado sigue abundando. La ley del pecado y de la muerte sigue en el mundo. Ahora, Jesús vino y cumplió la ley. Él la cumplió, toda la cumplió. Fue él santo en todo aspecto. Aunque el diablo quiere decir que él, que anduvo en pecado, que Jesús tropezó, que Jesús andaba en amorío con María Magdalena en pecado. No, mentira del diablo, eso es Satanás. Es el diablo que quiere ensuciar la imagen de Cristo. Pero a través de la Biblia nosotros vemos otra cosa. Eso nos dice la Escritura. Nosotros vemos que Jesús fue santo en todo lo que él hacía. Él fue puro. Él se mantenía santo para Dios. Él guardó la ley. Por eso, como le digo, él no venía a abolir la ley, él venía a cumplirla. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Que ahí está el tema. ¿Para quiénes? Para nosotros. Entonces, él llevó todo eso sobre su cuerpo. Él vivió santo. En la muerte, él murió como un pecador maldito. Él se hizo maldición, dice la Escritura, ¿sí? Por nosotros. Entonces, gracias a él, como la ley dice que la ley había sido introducida, ¿para qué? Para que abundase el pecado, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora vivimos en supergracia. Así como por un hombre entró el pecado a todos, por uno solo, Jesucristo, reinó la vida. Y acá entró la gracia al mundo. Y sobreabundó la gracia. Así como a los muchos el pecado y la contaminación los arrastró, ahora acá está sujeto a la fe esto, que es en el creer al que justifica. Ahora, vemos que sigue hablando, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? O sea que hoy vivimos en gracia, estamos en la gracia, ¿sí? Fuimos justificados por la gracia, por medio de la fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? O sea, no fuimos justificados por obras porque éramos pecadores, no había obras buenas, éramos todos malos, no había un solo justo, no había nadie justo. Entonces, ¿cómo íbamos a ser justificados por obra? Es mentira, no había obras buenas ahí. No, pensé que yo tenía un buen corazón. Mentira, estabas embarrado de pecado. Dios no veía una buena intención. Dios veía pecado. Dios ve pecado en el mundo. Fuimos justificados por gracia. Tenemos que saber que nosotros somos justificados y que nosotros fuimos hechos hijos de Dios. No porque usted tenga algo, porque hay que algunos ya se creen que son, no sé, un ángel que bajaron del cielo al lado de Jesús. No.
fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo. Pero ¿quién nos sentó ahí? Él, no nosotros, hermano. Antes éramos pecadores, ahora no puede decir soy un pecador, no lo diga más. Nosotros somos justificados. Créale a la palabra. Usted hable de eso, soy justificado por Cristo. Soy santo para Dios. Ahora, vamos a ir a un tema musical. Y ya enseguida volvemos con más, hermano, porque gloria sea el nombre del Señor. Acá tenemos palabra abundante. Nosotros vivíamos en pecado, ¿sí? Él nos justificó por la fe. Yo creo a Él y soy justificado. Mis pecados son enterrados en lo profundo del mar, ¿sí? Porque así como por Adán reinó la muerte y los arrastró a todos hasta el día de hoy, está arrastrando el pecado, porque los niñitos inocentitos, pero ese niñito nace con la herencia pecaminosa, ¿sí? Tal vez que no se le inculpa del pecado porque es niño, porque es inocente, pero es una persona que nació en este mundo donde reina Satanás por causa de Adán, ¿sí? Por causa de Adán. Pero ahora, por la fe, hay una salida, así como pasó con Abraham. Abraham estaba ahí y donde reinaba la muerte y él creyó a Dios. Dios lo justificó, porque él vivía obviamente bajo esa ley de la muerte, bajo esa ley del pecado, pero sin embargo, él creyó y le fue contado por justicia. Él creyó a Dios. Y ahora vamos a ir a profundizar más este tema para que nosotros podamos ver la luz de la palabra de Dios. Hermanos, vamos a ir a un tema musical y ya enseguida volvemos con más. Viva en mi ser, yo siento gozo en mi alma. He aquí que las tinieblas la tierra han de cubrir, mas sobre su iglesia amada una luz brillará. Día grande se aproxima, día grave de oscuridad, los cimientos de la tierra temblarán. Y cuando aquellas cosas comenzaren a suceder, levantad vuestras cabezas, vuestro día al fin llegó. Levántate, iglesia, resplandece, sobre ti la luz de Dios amaneció, y su gloria ha venido sobre ti, ha nacido sobre ti. Alaba como alaban en el cielo, con voz cual muchas aguas como trueno. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Escuchad, oh pueblos todos, el mensaje del Señor. Una noche de juicio se aproxima, confusión y gran tragedia, muerte, caos y mortandad, y los pueblos confundidos llorarán. Y cuando el anticristo comenzare a gobernar, en las playas de los cielos un gran coro se entonará. Levántate, iglesia, resplandece, sobre ti la luz de Dios amaneció, y
su gloria ha venido sobre ti, ha nacido sobre ti. Alaba como alaban en el cielo, con voz cual muchas aguas como trueno. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Estás escuchando Una cita con la vida. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, mis amados, aquí continuamos con más programa en este mediodía de gloria, de bendición que el Señor ha permitido. Y bueno, estás aquí a través de la FM 96.7 Radio Estanque de Bethesda y estás en este tu programa Una cita con la vida. Amén, gloria a Dios. Y bueno, quien te habla, el evangelista Lucas Esteban Romero, que te bendice con estas palabras de bendición, palabras de vida, palabras de poder. Gloria sea el nombre del Señor, que son obviamente las palabras de Dios. Bueno, hermanos, y vamos a continuar con este estudio que estamos haciendo acerca de la verdadera justificación, no la justificación esa que hablan muchos, de que ya son salvos siempre salvos, como decían en un tiempo, que pueden vivir una vida totalmente mediocre y después, total, ellos ya están justificados. No, y tampoco el otro extremo de pensar de que no soy justificado, hasta el punto de pensar de que todavía tengo que hacer algo para ser justificado. No, ya lo hizo Cristo, no tengo que hacer nada yo, ya lo hizo Él. Ya soy justificado por la fe, es lo que dice la Biblia. Él hizo todo para que yo sea justificado, ¿sí? O sea, yo ya soy justo. Así como Abraham, él fue justificado. Entonces, no tengo que ir ni a un extremo ni al otro. Me tengo que mantener en el lugar de la palabra. ¿Qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué habla la palabra? Soy justificado. Ya está. No tengo que hacer nada. Ahora, seguimos leyendo porque acá hay más. Hay más para nosotros, ¿sí? Hay más para nosotros. Nosotros hablábamos de que Abraham fue justificado por la gracia, ¿sí? Vemos en el caso de Adán y Cristo. Por causa de Adán entró el pecado y arrastró a multitudes, ¿sí? La transgresión entró ahí por Adán y arrastró a toda la humanidad. Y ahora por Cristo, así por Adán uno solo pecó y arrastró, así uno solo, ¿sí? En obediencia, se mantuvo obediente a la palabra de Dios, a la ley, se ajustó al modelo de Dios y cargó todo el pecado de la humanidad. Para que, obviamente, sujeto al modelo de la fe, todo el que en él cree, ¿sí? Crea ese sacrificio que Dios preparó, sea perdonado, obviamente, de sus pecados. Y como dice en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 3:16, tenga vida eterna, que ese es el propósito de Dios, que nosotros tengamos vida eterna. La vida que tuvo Adán en el Edén, esa vida la tengamos nosotros en el reino de Dios, y es ese lugar que Dios tiene preparado para los que le aman, para nosotros, los hijos del reino. Así que, hermanos, estamos justificados y vivimos una vida agradándole a Él, gloria a Dios, para ser transportados a ese reino poderoso en el momento que nos toque morir, en el momento que nos toque irnos de esta tierra perversa. En ese momento vamos a entrar a las glorias, a las moradas eternas, gloria a Dios, a ese lugar que Adán perdió, ¿sí? Por la ignorancia, por desobediencia, porque él desobedeció, ¿sí? Ahí no, gloria a Dios, desobedeció y ahí entró el pecado.
y ahora nosotros a través de Cristo, nosotros podemos entrar, ¿sí? a ese nuevo mundo, que es el mundo espiritual por medio de la fe, que fue el que perdió Adán. Gloria a Dios. Y ahora lo podemos nosotros tener, porque nosotros tenemos las garras del Espíritu, dicen. O sea que esto es un comienzo del cielo. Lo que tenemos que vivir acá es un comienzo del cielo. Y cuando hablamos de un comienzo del cielo, estamos hablando tremendas cosas que vivió Jesús, siendo que él estaba bajo el pacto de Moisés, ¿sí? Nosotros hoy estamos bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Es un pacto totalmente diferente, es un pacto nuevo, renovado, que está lleno, hermanos, de poder de Dios. El otro pacto estaba lleno de limitaciones, este no, está lleno del poder de Dios. Y seguimos leyendo, hermanos. Ahora vamos al capítulo 6, que ahí ya nos dice a nosotros, muertos al pecado, muertos al pecado. ¿Y qué dice? Mire, ¿qué pues diremos? Porque claro, si, como decía el versículo anterior, como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y dice aquí el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y acá le dice en el versículo 6, el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nosotros fuimos bautizados en las aguas del bautismo, que es un simbolismo, por eso la Biblia dice, el que cree y fuere bautizado será salvo. En ese bautismo, ¿qué dice? Porque somos sepultados, ¿sí? Porque dice, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Escuchó eso? Ahora, ¿lo creemos? ¿Creemos eso, hermanos? ¿Estamos creyendo a la palabra de Dios? Yo me bauticé a la edad de 12 años. Tal vez no tenía mucha cultura bíblica, era un muchachín, apenas escuchaba las palabras del reino. Yo voy a ser sincero, yo aproximadamente a los, 18, 19, 20 años, empezaron a fluir las palabras de vida de parte de Dios, empecé a creer más la palabra del reino. Yo me admiro ahora, veo jovencitos ministrando, llenos de la unción y demás. Pero en mi caso obviamente no vivía en pecado, gracias a Dios y obviamente a la sierva que tengo de madre, que siempre nos impartía eso, y por lo menos el tema de pecado sabíamos que no, teníamos cuidado y demás. Pero bueno, ahora, en el tema bíblico, yo aproximadamente a los 20 años de edad, yo esto no digo háganlo porque no, tampoco vivía en pecado, no vivía en pecado porque yo estaba en mi casa, yo iba a la iglesia, iba a la reunión de jóvenes, salíamos a predicar a las calles, o sea, tenía una vida que agradaba al Señor, ¿sí? O sea, dentro de todo. Ahora, no tenía el conocimiento tal que tengo hoy, tal vez, y en la profundidad que tenía cuando, ya le digo, a los 20 y pico de años, que fue donde la palabra de Dios me fue revelada un poco más y el Espíritu Santo empezó a brotar en profundidad en mí. Yo recibí al Espíritu Santo a los 17 años, si mal no recuerdo, 17, 18 años, y luego de eso empezó una transformación, empezó un cambio de mente, un cambio de vida, el Espíritu Santo fue añadiendo y demás. Pero le digo, ahora, yo me bauticé una vez a los 12 años de edad. Desde ese momento yo creo hoy, porque eso es un simbolismo, no es que la pileta, en el agua, el bautismo en sí salva. No, el que te salva es Cristo. Ahora, es un simbolismo que tengo que creer, porque lo dice la Biblia. El que cree y fuere bautizado será salvo. Eso lo impuso Jesús. Entonces tengo que creer esa palabra. Yo fui bautizado, ¿sí? Soy salvo por ese bautismo, por la fe en ese bautismo. ¿Qué era la fe en el bautismo? Que nosotros fuimos sepultados, bautizados en su muerte. Somos sepultados, ¿sí? ¿Qué dice acá? Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos, simbólicamente, fuimos zambullidos en el agua, sepultados
Así como Cristo murió en la cruz, somos sepultados y fuimos muertos junto con Jesús. Y somos resucitados, así como el Padre lo resucitó de los muertos. Así nosotros somos resucitados. Fuimos resucitados, muertos y declarados, ahí, y declárelo con su boca, muertos para el mundo, muertos para el pecado y vivos para Dios. Y créalo, porque es por fe. Todo esto es por fe. ¿Qué dice más abajo? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Escuchó? No se enseñorea más la muerte de Él, porque Él murió. Lo levantó Dios, el Padre, de los muertos. De la misma manera nosotros fuimos muertos al pecado, muertos en el bautismo, muertos al mundo, muertos al pecado, y fuimos resucitados, así como Cristo fue resucitado. Y si el pecado no se enseñorea más de nosotros, ni mucho menos la muerte. Escuchen lo que dice. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos muertos al pecado. Y eso lo tengo que creer, lo tengo que creer, lo tengo que recibir. Estoy muerto al pecado, vivo para Dios. Muerto al mundo, muerto al pecado, vivo para Dios. Fe. Así como Abraham creyó en fe, yo tengo que creerlo. Lo que dice la palabra de Dios ahora. Yo fui justificado por la sangre de Cristo. No hay más pecado en mí. En las aguas del bautismo yo morí al pecado, morí al mundo y fui resucitado vivo para Dios. Entonces yo no tengo que vivir en pecado, no. Tengo que confesar la palabra. Tengo que confesar esta palabra. Vivo para Dios, hermanos. Vivo para Dios, muerto al pecado, muerto al mundo y vivo para Dios. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo eso? Él, Dios. Él lo hizo para justificarme a mí, para limpiarme a mí, para que yo pueda ser acepto en Él. Amén. ¿Qué dice? No reine pues el pecado, decía el apóstol, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabado sea el Señor. Mire qué tremendo. Y sigue hablando, en el versículo 15, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, en ninguna manera, dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Nosotros somos esclavos de la gracia ahora, esclavos de la justicia. No somos esclavos del pecado. No, basta. Y si usted siente algo de eso, declare la palabra con fe. Dígale, estoy muerto al pecado, muerto al mundo y vivo para Dios. Crea la palabra, crea lo que dice Jesús a través de su palabra, crea lo que dice Dios a través de su palabra, que usted en el bautismo, simbólicamente usted murió y usted ahora vive para Él. El pecado no se enseñorea más de nosotros, de nuestros miembros, no. Mire, y usted dice, pero ¿cómo tengo que presentar? Sigamos escuchando, mire lo que dice. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley. No, dice, bueno, por gracia, dice, por gracia a Dios, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados. ¿Escuchó? Creyeron a la forma de doctrina. Muy bien. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Ahora somos siervos de la justicia. Somos, o sea, obviamente no habla de esclavos. El siervo es un esclavo, pero es algo más sutil, ¿no? Siervo es un escalón un poquito más alto, tiene privilegios. Nosotros tenemos privilegios de siervos. Somos siervos de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado. En el pecado no teníamos derecho. Era el pecado que imperaba a nosotros. Ahora somos siervos de la justicia y tenemos
¿sí? Tenemos beneficios de siervos. Pero luego la Biblia dice que somos hijos de Dios. Así que ahora somos hijos, pero somos siervos de justicia. Escuche. Ahora, mire lo que dice la palabra. Dice, pero gracias... dice, y libertados del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eras esclavo del pecado erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, claro, de vivir en la carne. ¿Qué fruto tenías de vivir en la carne? Nada, porque ahora te avergonzás de eso, claro. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la dádiva de Dios. El pecado que da muerte, mas la dádiva de Dios que da vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahora, acá el apóstol dice, presenten vuestros miembros en santificación, presenten, y así. Ahora, vamos a leer el capítulo 7, porque acá es el que nos va a abrir el panorama a lo que apuntamos, a la verdadera justificación, hermanos, que es por medio de la fe, ¿sí? Por medio 100% de la fe. Mira lo que dice en la analogía. Analogía tomada del matrimonio, obviamente un extracto de la ley, porque acá el apóstol dice, ¿acaso ignorás? Porque obviamente no nos va a hacer guardar la ley el apóstol Pablo, porque él sabía que nosotros no podíamos guardar la ley, no la podíamos obedecer, porque hay algunos que enseñan ley. No enseñemos ley, hermano, no, justificado por gracias enseñe, no enseñe ley, porque la ley, ¿qué produce la ley? Produce pecado. Hace que abunde el pecado. No, nosotros tenemos que enseñar gracia, para que la gracia de Dios forme la persona espiritual que tenemos que ser para entrar al reino de los cielos. Miren lo que dice, hermano. Esto es tremendo. Dice, esto es una analogía tomada de la ley. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. O sea, hablando a los de la ley, Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté vive. Muy bien, bueno, hablando de que la mujer, según la ley, mientras estaba casada, ¿sí? Eso según la ley, eso es un extracto tomado de la ley. La mujer estando casada, según la ley, estaba sujeta al marido. Y si se casaba con otro, obviamente pecaba, era adúltera. Pero si el marido moría, ella era libre para casarse con otro, ¿sí? Bueno. Bueno, acá dice, de la misma manera, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, dice, ¿sí? Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Fuimos muertos a través de Cristo a la ley, porque nosotros, la ley estaba sobre los gentiles, la maldición de la ley estaba sobre nosotros, porque no guardábamos la ley. Porque el mundo fue sujetado por la ley, y la maldición de la ley estaba sobre nosotros. Ahora, fuimos muertos al pecado, entonces ahora, ¿qué dice? Habéis muerto a la ley. O sea, no solamente fuimos muertos al pecado, fuimos muertos a la ley, que es la que produce el pecado, ¿sí? Entonces ya dice, mediante el cuerpo de Cristo, mediante Jesús. ¿Y qué dice? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, obviamente, a fin de que llevemos fruto, escuche bien eso, fruto para Dios. Eso es lo que Dios quiere. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. ¿Escuchó lo que dice? Entonces no podemos enseñar ley, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando frutos. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, a modo de que sirvamos bajo el régimen. Esto hay que creerlo, tenemos que bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La Biblia especifica, porque la letra mata, mas el espíritu es el que vivifica. Entonces el espíritu es la fe, tenemos que vivir en fe.
Creer a la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña la Escritura a través del Espíritu Santo. Es vivir fe, es creer a la Escritura. Soy justificado por la sangre de Jesús. Soy muerto a través del bautismo. Yo morí al pecado, morí al mundo y ahora vivo para Dios. Soy de Él. El pecado no se enseñorea más de mí, ni el mundo, nada, ni la muerte se enseñorea más de mí, nadie se enseñorea más de mí, porque ahora pertenezco a alguien mayor. Ahora soy siervo de justicia. Ahora soy hijo de Dios. Y es lo que tenemos que confesar con nuestras bocas, que somos hijos de Dios. Aleluya. ¿Qué dice? Ahora, en este mismo capítulo, él decía, el pecado que mora en mí. Sí, pero ¿cómo, hermano? Si está hablando de que presentemos los cuerpos santificados y qué sé yo, y estás hablando ahora del pecado que mora en mí. O sea que el pecado sigue estando en vos. En la carne. Escuche, mire bien esto. Se nos va la hora, gloria, ve cómo corre el reloj cuando hablamos la palabra de Dios. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. No. Dice, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, ¿qué dice? Toda codicia. Toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermanos, acá está el tema. Nuestra naturaleza es pecaminosa y nosotros fuimos vendidos al pecado por Adán. Estamos vendidos al pecado. Y la ley es espiritual, ¿me entiende? No es carnal. Entonces yo no puedo por la carne vencer al pecado. No puedo apartarme de la maldición de la ley por la carne. Porque hay muchos que dicen, no, voy a dejar de esto, voy a dejar lo otro, voy a dejar... No, por la carne no podés nada. Tenés que aceptar por fe el sacrificio de Cristo. Y ahora, y vamos a terminar con esto, y el día de mañana vamos a continuar, porque tenemos... vamos a tratar de verlo a esta hora. Dice... claro, hablando de que la ley era buena, justa, santa, o sea, la ley es perfecta. Porque es de Dios. Ahora el problema es que nosotros somos vendidos al pecado y vivimos en la carne, entonces no podíamos vencerlo. Necesitamos vivir en el Espíritu. Y esto es vivir fe, vivir en la fe. Bueno, sigue hermano, sigue. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Realmente, gloria a Dios, claro, él veía que él quería hacer lo bueno y se encontraba con, dice, no podía. ¿Qué dice acá? Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Claro, porque él se encontraba con la mente que quería servir a Dios, pero se encontraba con la ley en sus miembros, en su cuerpo de carne, que se rebelaba contra él, contra la mente, porque claro, no podía él solo. Es un poder espiritual el pecado. Y no lo vamos a poder vencer. La ley era espiritual también. Entonces no podían alcanzar la justicia de la ley, ni tampoco vencer al pecado. Entonces no podían. Porque vivían en el pecado, ¿sí? Porque vivían en la carne. Entonces él mismo contaba su experiencia al apóstol acá. Dice, así que queriendo, vamos a ir al punto abajo, bien profundo. Dice en el versículo 23, porque según, dice en el versículo 21, dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí,
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿sí? O sea, me encanta la ley de Dios, dice el apóstol, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, decía él. Claro, se veía que como muchos de nosotros lo hemos sentido en un momento, en la mente querían servir a Dios y con el cuerpo no podían, ¿eh? Entonces, ¿qué decía acá? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué dice? Gracias doy a Dios, alababa a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Porque a través de Cristo, hermanos, recibimos la regeneración, recibimos la ayuda divina para poder vencer al pecado y tomar que la justicia de la ley llegara a nosotros. ¿Se entiende? Y que la maldición se apartara de nuestra vida. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y acá muchos toman este versículo y dicen, no, porque nada. Hay que tomarlo de la manera que lo dice el Espíritu. Por eso hablaba el apóstol Pedro, que habían muchos que torcían las palabras del apóstol Pablo, porque eran difíciles de entender, muchos indoctos e inconstantes, decía él, porque claro, acá la letra mata, el Espíritu edifica, necesitamos la revelación del Espíritu Santo, ¿sí? Y esto es lo que el Señor nos da a nosotros. Ahora, mire lo que dice acá, que esto es lo que yo lo recibí del Señor. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Dice, no, punto. Ahí hace, gracias a Dios porque me justificó. Perfecto. Y dice, entonces él dice, así que yo mismo, o sea, hablando de él solo, sin Jesús, solo, sin Cristo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Escuchó? Yo mismo con la mente. O sea, una persona sin Jesús hace eso. Se quiere en un evangélico, sí. Estamos hablando, porque usted puede tener a Jesús en el corazón, pero el problema es que usted crea. El tema es que usted crea lo que Jesús hizo. Que lo crea y que lo confiese con su boca. Que diga, yo soy justificado. Yo soy santo para Dios. Yo soy muerto al pecado, muerto al mundo y vivo para Dios. Confíselo con su boca. Hable la palabra de Dios. Diga lo que Jesús le dio a usted. O sea, reciba lo que Jesús le dio a través de la cruz del Calvario. Créalo, porque eso es lo importante. Entonces dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Dice, así que yo mismo, con la mente, servía a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero a través de Cristo se terminó. Porque Él hizo todo posible. Lo imposible que era para el apóstol, lo hizo posible el Señor. Así que mire qué tremendo, hermanos. Tenemos unas promesas tremendas de gloria. Y el día de mañana vamos a seguir, porque ahora se nos fue el tiempo. Pero mañana a partir de las 11 de la mañana estamos nuevamente aquí. 11 de la mañana, un poquito más. Estaremos nuevamente aquí todos los amigos, hermanos que están del otro lado. Todos los que quieran seguir escuchando estas palabras de vida. El día de mañana seguiremos acá enseñando estas palabras. Así que no se lo pierda por nada, porque acá hay más para usted. Fuimos justificados. Gloria a Dios, no esa justicia de que no, algunos dicen, no, yo no sentí que soy justificado. ¿Cómo que no, hermano? Créelo porque es Dios. Y por el otro lado están aquellos que viven una vida totalmente liberal. No, ya leímos que no podemos vivir una vida liberal. Y acá viene, porque la Biblia habla de las obras y mañana vamos a hablar de eso. Porque la Biblia habla sin obras, y más o menos lo explicamos. Pero ahora, el día de mañana, vamos a continuar con este tema y el Espíritu Santo te va a revelar más y te va a llenar de la unción para que vivas una vida positiva, una vida llena de la unción, llena del Espíritu Santo y lleno de las bendiciones del Padre. Gloria a Dios, y no te dejes intimidar por el diablo y decirle no a Satanás. Vamos a hacer una pequeña oración y ya nos estamos despidiendo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta bendición de poder estar en este lugar. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra viva, por todo lo que hemos podido compartir durante este programa. Pido la bendición, Señor, para la audiencia conforme a la palabra. Pido la bendición sobre cada uno de los hermanos. Alumbra, Señor, te pedimos los ojos de los entendimientos para que esta palabra pueda ser vida, Señor.
que ellos puedan creer a tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, que podamos todos creer a tu palabra poderosa, que es vida para nosotros. Señor amado, te damos gracias. Gracias por tu bendición, gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Padre eterno, en esta hora entregamos cargas, problemas, dificultades, todo, Señor, lo entregamos a tus santas manos. Y ahora mismo nos confesamos, Señor amado, confesamos libertad, liberación, confesamos libres en el nombre de Jesús de Nazaret, libres, Padre, para recibir esa bendición tremenda y poderosa que tú tienes para nosotros. Padre eterno, todo lo encomendamos en tu mano, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Estás escuchando Una Cita con la Vida. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, damos gracias a Dios por esta bendición. Y bueno, me voy a estar despidiendo. ¿Quién te habla? Y se despide vos, el evangelista Lucas Esteban Romero. Y bueno, como les dije, me voy a estar despidiendo hasta el día de mañana, ¿sí? A partir de las 11 de la mañana vamos a estar nuevamente aquí en este programa. 11, a veces un poquito más, pero si usted quiere, me espera y seguimos compartiendo estas palabras de vida que van a ser de mucha ayuda para nuestras vidas espirituales. Así que, mis amados, que el Señor los bendiga. Bueno, deseo de todo corazón que la paz de Cristo sea sobre todos ustedes. Y bueno, que tengan un día sábado bendecido, ¿sí? Próspero en el nombre del Señor. Y bueno, hoy día de culto, a no faltar a las reuniones, nada de esas cosas raras del diablo, porque la Biblia dice que no tengamos por costumbre el dejar de congregarnos, o sea que no dice no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre, dice. Entonces no hay que dejar de congregar, hay que congregar, hay que ir a nuestras iglesias, a nuestros lugares de reunión, a oír la palabra, llénese de la palabra, llénese de la unción, lea su Biblia, ore, tenga intimidad con Dios, porque acá está el todo de nosotros, hermano. Así que, mis amados, que el Señor los bendiga. Hoy tenemos reunión ahí en Barrio Santa Paula, así que si alguno está en la cercanía de Barrio Santa Paula, a partir de las 6 de la tarde tenemos reunión general, así que te invitamos a recibir bendición, venir a alabar al Señor junto a nosotros, y a recibir palabra, ¿sí? A recibir el mensaje que a través de los siervos, que el Señor nos ministra de una manera tremenda y abundante. Así que, mis amados, que el Señor los bendiga y bueno, será hasta el próximo programa. Sí, próximo programa donde vos que me estás escuchando, donde vos vas a tener una cita con la vida.